Buenas tardes, maestra. Soy Jesús Agustín Alcántara de 401 Vespertino y decidí hacer la exposición acerca del tema de la electrodinámica aquí apoyándome con el PowerPoint y pues voy a exponerle acerca de la electrodinámica, la cual es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento, o sea, la corriente eléctrica, o sea, los paquetes de electrones que se mueven de diversas formas dentro de un recipiente conductor. Tal podría ser un metal, puede ser un gas, puede ser líquido, etcétera, con que no ponga resistencia ante el flujo de esta corriente. Tenemos las fuentes de electricidad, las cuales están relacionadas con la electrodinámica porque de esto se basa. Las cargas en movimiento, se puede utilizar cualquier fuerza electromotriz, o sea, un FEM, ya sea que sea de naturaleza química, una batería con sus ácidos adentro, magnética, o sea, un generador de corriente, y también incluso existen otros tipos como la plasmática, pero esos ya son más novedosos y no se tiene mucha información sobre ellos. Y la fuerza electromotriz suministra la energía necesaria para hacer funcionar un circuito. O sea que la electricidad, más que nada, dependiendo de la fuerza electromotriz, es lo que va a alimentar a lo que sea que estés requiriendo. Puede ser una luz, puede ser un aparato, puede ser un motor. También tenemos aquí la batería, que es el principal medio de almacenamiento de energía, junto a la pila. Pero la batería es más compleja y más utilizada en ciertos ámbitos industriales. Es un aparato que produce electricidad al convertir la energía química que tiene su ácido, tal como podemos ver aquí. Aquí se mantendría el ácido que tienen la mayoría cargado por ya sea un alternador o por otra fuente externa de electricidad como otra pila. Y una batería está hecha de varias unidades pequeñas llamadas pilas eléctricas, o sea, se podría decir estas, las cuales son más portátiles, más baratas, más versátiles, son para controles remotos, para juguetes, etc. Está formada por electrodos y electrolito. También contienen ácido, pero en una menor cantidad, que también utilizan para convertir en energía eléctrica. El electrolito es una mezcla química que produce una reacción química liberando cargas eléctricas. Más que nada son iones, positivo, positivo, negativo, negativo, que al repelerse pueden crear esta como discusión o disfunción en la que se produce una chispa. Bueno, no una chispa en sí, sino una carga que se libera en forma de electrones, de paquetes. Y las pilas eléctricas pueden ser húmedas o secas dependiendo del electrolito usado. Las mayorías que tenemos nosotros son húmedas por el ácido que utilizan. Las Duracell, las Panasonic, esas son ejemplos de húmedas. Y las secas ya son más nivel, digamos, la C, como para unas linternas o las consecuentes. Tenemos las fotocélulas, igual, son las que captan los electrones emitidos sobre una superficie fotosensible, o sea, sensible a la luz. Y cuando un rayo de luz con cierta cantidad de energía la ilumina, esta aprovecha esos fotones para convertirlos en su energía. Y los electrones son recogidos en un cable para crear un flujo constante de carga eléctrica. Estos son renovables, bioambientales, amigables con el ambiente y son sinceramente una opción muy buena para las casas o para los negocios. La corriente eléctrica explicada es en sí la corriente eléctrica al paso constante de electrones a través de un conductor. Aquí tendremos, por ejemplo, es un tubo de cobre, obviamente no tiene color de cobre, pero es solo para ejemplificar. Y la condición necesaria para que esto suceda es que haya entre los dos puntos del conductor una diferencia potencial. O sea, uno tiene que estar más cargado que el otro para que se transmita esta corriente. Es como la ley de la termodinámica, que el flujo de calor pasa de mayor medida al de menor medida. Aquí igual, tiene que haber una diferencia de voltaje entre el de mayor voltaje el de menor voltaje y así se traspasaría. No ocurre al revés del de menor voltaje el de mayor voltaje. La diferencia de potencial, aquí hay un claro ejemplo. Acá está toda la carga eléctrica, la cual la suministra una batería. Los electrones, al ser negativos, serán atraídos por el positivo que no tiene carga y van a pasar. Luego tenemos la corriente continua, que ya son ejemplos de los ejercicios que nos puso. Cuando los electrones fluyen siempre en la misma dirección, la corriente se llama corriente continua directa. Podríamos ejemplificarla como la batería, que lo único que se encarga es de alimentar el aparato que se está utilizando con su flujo corriente de continuo, ya que solo le está administrando energía y no la recibe. Y la electricidad que hay en las pilas, baterías y dinamos es corriente continua. Luego tenemos corriente alterna usada en los hogares y es cuando los electrones van y vienen. Y la electricidad que produce un generador es corriente alterna, al igual que la que tenemos en las casas, como ya mencioné.
porque esta electricidad puede ser administrada o devuelta. Por ejemplo, tenemos el generador. El generador, por así decirlo, es una bobina, da vueltas, la cual transmite la energía y esa energía que él transmite se almacena en cierto punto para volver a usarse para un arranque. Luego tenemos el rectificador. Este es más como para celulares o para computadoras. Pues se convierte la energía alterna en corriente continua porque es para evitar que se quemen las cosas. Un ejemplo, pues como ya mencioné, son los cargadores de celulares, porque esos se encargan de convertir la corriente alterna de la casa en corriente continua para el celular, para que así el celular solo reciba energía y no se la devuelva al tomacorrientes. Y también se podría explicar de forma como cuando le quitas el cuadrito y lo pones en la computadora, que puede recibir información así como mandar información, porque ya no tiene el rectificador. Y ahora sí se puede alimentar como retroalimentar. Luego tenemos la intensidad de la corriente eléctrica. Esto ya estamos metiéndonos en voltajes, en amperios. Y aquí dice, la intensidad es la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en una unidad de tiempo. Y tal como lo acabo de explicar ahí, ya tenemos la fórmula. Intensidad es igual a voltaje sobre tiempo. Delta delta. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidad de Medidas es el ampere, aunque la intensidad de una corriente eléctrica con la fuerza de electromotriz de un voltio fluye por un conductor que tiene la resistencia de un ohmio. Eso sería la equivalencia del ampere. El voltio es más utilizado para las instalaciones eléctricas, mientras que el ampere es más una formalidad, por así decirlo. El amperímetro es un aparato, es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que circula por un circuito. Son como dos agujas, una en un punto, otra en otro, y mide cuánto pasa. Para efectuar la medición es necesario que la intensidad de la corriente circule por el amperímetro, por lo que en este debe colocarse en serie. Aquí tenemos el amperímetro, una aguja en un lugar, la otra en otro, y mide cuánto va a pasar. Y como ya explicamos, tiene que venir el flujo desde mayor voltaje a menor voltaje para que este pueda pasar. Voltaje. La diferencia de potencial, fuerza electromotriz o voltaje, representado por la V, es una especie de presión eléctrica capaz de producir una corriente dentro de un conductor. Es voltaje, como ya dice su nombre, y en el sistema de unidades internacionales. Y un volt es la fuerza que causa una corriente eléctrica de 1 amperio a través de una resistencia de 1 ohm. Esto ya está explicado, así que pasaremos al siguiente. Voltímetro es como un amperio, pero que en vez de amperes mide voltajes. Y es un instrumento para medir la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Este ya es para cuando... Un ejemplo de este serían las instalaciones eléctricas donde se encuentra un corto, puesto que hay bastante energía de un lado y de la otra no lo alcanza a recibir. Para eso se utilizaría el voltímetro. Y es igual que el otro, se tiene que colocar en paralelo. Este es diferente porque el otro se tiene que colocar en serie, mientras que este en paralelo, para que la derivación sobre los puntos se efectúe la medida. Y la resistencia es la dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Los conductores obviamente tienen poca resistencia y los aislantes tienen mucha resistencia, pues de ahí su nombre. Conductor conduce, aislante aísla. Y su unidad es el ohm. Y un ohm es la resistencia de un conductor que con la fuerza electromotriz de un voltaje deja pasar una corriente eléctrica de 1 amperio. Luego tenemos el ómetro, que este ya es para resistencias, mide la resistencia eléctrica del circuito, y para efectuar la medición el ómetro debe colocarse tocando los terminales de la resistencia separada del resto del circuito. Este no es ni en serie ni en paralelo, es separado. Y la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es, tal como lo dice, la resistencia que un cuerpo produce a la electricidad. Un material con una resistividad eléctrica alta, o sea, que conduce poca electricidad, es un aislante, puesto a que no deja que esta electricidad pase por él. Y un material con una resistividad baja resiste poca electricidad, resiste poco, así que pasa mucha electricidad, es un buen conductor. Un ejemplo sería el cobre, la plata, el oro, el aluminio. Y un ejemplo de aislante sería el plomo, es que está en inglés, y el plástico. Ejercicio de resistividad. Aquí tenemos un ejemplo de los que
No estoy seguro si vimos esto, maestra, pero yo quise ponerlo aquí. Y dice, ¿cuál es la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2 milímetros de diámetro y 10 metros de longitud? Aquí tenemos la fórmula y aquí tenemos los datos. Simple. Es la resistencia, perdón, sí, la resistencia ya efectuada, la cual ya está medida en ohms por metro, la cual se va a multiplicar por el largo y la longitud, los cuales fueron divididos previamente para dar este resultado. Luego, la ley de Ohm, intensidad es igual al voltaje sobre resistencia, es la corriente que pasará sobre un cable, pero ¿qué tan fuerte será? Así que es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia. Mientras menos resistencia, más voltaje, mientras más resistencia, menos voltaje. El ejercicio de ley de Ohm igual, y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, resistencia 140, voltaje 120, 0.86 amperios. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que consume o produce un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. Es los watts, por así decirlo. Un foco de 100 watts consume 100 watts. Su unidad, siendo el watt, es la potencia requerida para realizar un trabajo a razón de 1 joule por segundo. Y ejercicio de esta misma. Potencia es igual a voltaje por intensidad, 150 por 6, 900 watts. Igual, otro ejemplo. Pero este ya tenemos volteada la fórmula, por así decirlo, puesto que tenemos, en vez de intensidad, tenemos resistencia. Así que la fórmula sería voltaje al cuadrado sobre resistencia, 22.9. Y por último déjame checo, no. Y tenemos el efecto Joule, que es la cantidad de calor producido por el paso de la corriente. Cuando una corriente pasa por cierto conductor, este calienta. Un ejemplo, la tostadora. Que la corriente al pasar por las fibras de aluminio que tiene por dentro, las calienta y eso calienta el pan. Luego, un ejercicio de este mismo, calor es igual a intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo, y se mide en calorías. Un circuito eléctrico es una vía completa y cerrada para que una corriente eléctrica fluya en una trayectoria completa y está formado por la fuente de energía, en este caso una pila, una carga, tiene que tener carga, la resistencia de los cables y un interruptor. Aquí está la representación para, por ejemplo, un diagrama de flujo o para un problema. Luego tenemos los tipos de circuitos, el cual es en serie y en paralelo, estos son dos de ellos, y el tipo depende del orden de las partes del circuito, fuente, carga, cables, interruptor. Por ejemplo, aquí tenemos cables, tenemos interruptor, tenemos la fuente y acá están las cargas. Este es un circuito en serie porque todo está en sí, pues, simple. Está distribuido de una forma más bien simétrica, normal, o sea, va en filita. Mientras que el circuito en paralelo ya tiene ciertas complicaciones, teniendo más cables o el interruptor de otro lado, o puede que esté dividida las cargas en dos partes. Circuito en serie es todas las partes de un circuito que están conectadas una detrás de la otra en filita. Es el más simple de los tipos de circuitos. Luego tenemos otro ejemplo, bueno, más bien sus características. Pues la resistencia total de la suma de las resistencias individuales, pues se podría decir que es un circuito en equipo, porque la suma total es la suma de los individuales. La corriente que circula es la misma por todas las partes porque no hay nada que la aumente o que la disminuye, más que las cargas que se están alimentando. Y el voltaje es la suma de los voltajes individuales. Muy simple. El ejercicio de circuito en serie, un ejemplo de los que ya nos ha puesto tantas veces. Y aquí tenemos otro que en vez de calcular resistencia, calculamos intensidad, la cual es la misma que la ley de Ohm. Aquí tenemos voltaje y pasamos a los paralelos. El circuito en paralelo son las diferentes partes del circuito, están en extensiones separadas. Se podría decir que están divididas. Va en trayectoria recta y se toman una trayectoria, dos curvas. Los electrones pasan por varias vías en un circuito en paralelo. La inversa total de la resistencia del circuito es la suma de las inversas de las resistencias que lo componen. O sea, no está tan ordenado o tan en equipo como se vendría siendo el anterior. Este ya es más individualista, por así decirlo. La corriente que circula se reparte por todos los elementos. Socialismo.
y el voltaje llega por igual a todos los elementos. Esto obviamente consume más energía y se procura que para estos circuitos tengas una buena fuente. Los circuitos paralelos son muy comunes en los hogares, en las industrias, y los circuitos en serie vendrían siendo simplemente como un foco o incluso un celular puede ser un circuito en serie. Tenemos circuito en paralelo en sus ejercicios. 1 de R sobre resistencia 1 más resistencia 2 igual, ley de Ohm. Y pasamos al circuito mixto, que es una combinación entre ambos. Por ejemplo, la parte de aquí abajo es en serie, pues ya está simple, ordenado, bla bla bla. Pero cuando ya pasamos a la segunda parte, acá arriba ya tenemos elementos del paralelo, pues estos se van a repartir entre dos o más puntos. Y este circuito tiene las características de los dos circuitos, por lo que se tiene que resolver es reducirlo a un solo circuito, equivalente de forma tal que se pueda resolver aplicando la ley de Ohm, y es igual a B sobre